Tijuana, México con sangre sinaloense. Así es, puras de harina. Pase, pastor, predíquenos la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Dios le use poderosamente. Aquí está una agüita, ¿eh? Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué bendición. Estaba recordando ahorita todo lo que están diciendo. Y si pudiéramos añadir algo más, quisiera comentarles que mi abuelita tiene 80 años de edad y ella sigue sirviendo como, como cuidadora de bebés en su iglesia. Y todavía da clases, todavía da clases. A ella la ofenden cuando le dicen, siéntese, doña Marta, hermana Marta, ¿verdad? Así se llama mi abuelita, Marta. Siéntese, usted ya está grande. Y ella dice, no, yo voy a servir hasta que ya no pueda. 80 años. Mire, para mí es un privilegio servir al Señor. Yo conocí de las cosas del Señor por mi abuelita. Ella insistió, 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 hasta que el Señor tomó mi corazón. Ella jamás, jamás pensó que uno de sus nietos habría de ser pastor. Ella lo que ella anhelaba es que fuéramos salvos. Otros primos también fueron eh, salvos, pero el único que siguió así fielmente los caminos del Señor es su servidor. Y ella, cada vez que tenemos oportunidad de hablar, me dice, hijo, todos los días oro por ti. Para mi abuelita yo soy uno de sus hijos, no, no soy su nieto, es como si fuera su hijo, ¿verdad? Y siempre me dice, hijos, todos los días oro por ti. Ella a las 4 de la mañana se levanta todos los días. Va, riega sus plantas afuera y después de eso se arrodilla a orar. Todos los días. Todos los días a las 5 de la mañana está orando, está leyendo su Biblia, hace su quehacer y, y esa es su rutina. Entonces, yo no tengo ninguna excusa para poder regresar atrás o para menguar. Al contrario, tengo que seguir adelante. Tengo un ejemplo a seguir. La preparación que tuvimos en el instituto fue una preparación donde nos enseñaron a guardar la sana doctrina y a trabajar para la obra de Dios. Así que por todas partes, de alguna forma, he tenido un buen ejemplo y un reto a poder seguir adelante. Así que um, si la mamá del pastor no le reta, bueno, mi abuelita que le rete, ¿verdad? Mi abuelita que le desafíe a usted a poder estar en el ministerio. 80 años, ¿usted cree que yo me voy a rendir? Siendo joven, no, yo voy a seguirle hasta que no dé más este cuerpo. Pero si hay algo que yo anhelo, es que la iglesia entienda, comprenda que hay mucho que hacer para Dios. La siguiente generación tiene que ser entrenada y capacitada porque un día nos van a suplir. Si no les bien enseñamos ahorita, entonces ellos no van a poder hacer lo que tienen que hacer cuando ya no estemos. El deseo más grande de todo pastor es que la siguiente generación haga lo que nosotros no pudimos hacer, ¿verdad? Yo creo que ningún pastor dice, bueno, hermanos, pues ahí a ver, averíngüensela a ustedes a ver cómo le hacen cuando yo no esté. Yo creo que no, yo creo que todos deseamos que la siguiente generación pueda ser mejor que la que está sirviendo hoy. Y que la siguiente generación tome el desafío de vivir una vida más agradable ante los ojos de Dios para que la siguiente generación tenga más deseos de hacer algo más para Dios. Pero esto no se va a llevar a cabo, hermanos, si nosotros no estamos interesados en que Dios nos cambie y en que Dios nos use. Así que déjeme de hablarle el día de hoy acerca de el proceder de un siervo. El día de ayer hablamos sobre el compromiso de un siervo. Déjeme hablar del proceder de un siervo. La personalidad y los rasgos que debe de tener para servir a Dios. Amén. Acompáñenme por favor en sus Biblias a segundo de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1,
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Dice la Biblia de esta manera: y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ah, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Nos ponemos en tus benditas manos. Ayúdanos en estas sesiones por la mañana, Señor. Estamos en el último día de conferencia de aniversario y, Señor, estoy seguro que algunos están cansados, algunos ya tienen, Señor, bastante sueño quizás de tantos días, de tanto relajo en cuanto a venida, levantadas temprano, costadas noche. Señor, tú sabes, Señor, cómo es esto y te pedimos, Padre, por favor, ayúdanos a poder tener fuerza y atención y claridad en todo este asunto, por lo menos en esta mañana, para que podamos todavía retener información y bendición para seguir adelante en el ministerio. Por favor, obra, úsame a mí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor habla por medio del apóstol Pedro y hermanos, trata de hacernos llegar a nosotros la información de que la palabra del Señor no ha sido un invento del hombre, sino ha sido traído por voluntad de Dios. La palabra de Dios es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, pero dice la Escritura algo muy interesante, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hay algo que tenemos que comprender, hermanos, es que todo lo que nosotros digamos y hablemos hacia frente a un grupo de personas tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Tiene que ser traído a nuestra vida para poderlo enseñar por medio de la llenura del Espíritu Santo. Si usted da clases a niños, usted da clases a jóvenes, da clases a adultos, que el Espíritu Santo sea el que, hermano, esté trayendo esta enseñanza. Porque nosotros quisiéramos enseñar lo que nosotros queremos. A veces vemos a un hermano, una familia, vemos un problema y aquí soy, ¿verdad? Perdón, de aquí soy, ahorita voy a atacar ese problema. Y muchas de las veces no es lo que se necesita. A veces Dios trae otro tema, pero nosotros queremos muchas de las veces trabajar. Vemos un niño rebelde y hablamos de la rebeldía como 5 meses, ¿verdad? Porque queremos que ese niño, ¿por qué no es mejor agarrar al niño a un ladito, hablar con él, qué le pasa, qué sucede, por qué es así, por qué se comporta y tratar de edificar a todo el grupo de niños, ¿verdad? Ahora, el asunto de nosotros es que a veces procedemos de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo considero, y no estamos poniendo a la luz lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Cuando nos referimos a la personalidad de un hombre o de una mujer, nos referimos a su manera de actuar, cómo piensa, cómo reacciona, cómo se conduce, cómo habla, cuál es su espíritu, cuál es su actitud. Y todo esto tiene mucho que ver, hermanos, en el ministerio. Es que yo aquí soy el maestro y aquí obedeces y si no, pues vas a ver lo que te va a pasar. Yo creo que no es la manera correcta. ¿Sabía usted, hermano, que uno de los hombres predicadores más grandes que ha Dios usado en los Estados Unidos, Jack Hyles, un hombre de una iglesia muy grande en los tiempos por allá, en los 70s, 80s, hermano, era un niño que era muy pobre. Llegó a tener la iglesia más grande del mundo
en su tiempo. Después llegó de este hombre pues a ser muy, muy, muy famoso por el simple hecho de caminar con Dios lleno del Espíritu Santo. Él cuenta en su historia que él no tenía zapatos, él vivía en su casa, él dice que él probó un huevo, ¿verdad? A los 14 años de edad. Él por primera vez utilizó un sanitario con, ¿cómo le llaman aquí ustedes? ¿Mande? Con válvula, ¿verdad? Nosotros lo llamamos WC, ¿verdad? Eh, él se puso sus primeros zapatos a esa misma edad, 14 años de edad. Dice que su mamá caminaba kilómetros para ganar $1 y fracción al día. Dice, era extremadamente pobre. Cuando él llegó a la iglesia, llegó descalzo y pues sus ropas bastantes, ¿cómo le puse? Viejitas, sucio, gastadas, ya estoy seguro que hasta remendadas, ¿verdad? Y dice que una vez le dijo a su maestra de escuela dominical, ¿usted cree que Dios me ama? Y dice, él cuenta, ¿verdad? Que su maestra con mucho amor, dice, lo agarró y se lo puso en sus piernas y dice, Dios te ama. Dice el predicador, pues ya en ese tiempo ya tenía 80 años de edad, estaba predicando en una conferencia y dice que él sintió el amor de su maestro de escuela dominical y que él jamás se fue de la iglesia porque ahí le demostraron amor. Ahí le enseñaron que había un Dios en los cielos, que aunque las circunstancias en las que vivía eran quizás no favorables o no muy aptas, ¿verdad? Quizás él deseaba muchas otras cosas más que tenían las demás personas. Aún así Dios tenía un propósito. Y claro que tuvo un propósito, hermano. Un hombre que eh, predicaba con celo, predicaba con fuego, con la llenura del Espíritu Santo. A medida, hermano, que se cerraba negocios, se cerraba muchos lugares para ir a escuchar a ese hombre predicar la palabra de Dios. Usted nunca sabe y usted nunca puede alcanzar a ver en un futuro quién tiene enfrente a usted que un día Dios utilizará para su honra y su gloria. Nuestro proceder, nuestra manera de actuar, de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de poder, hermano, tener contacto con la gente, tiene mucho que ver si la gente se queda o se va. Tenga mucho cuidado con llegar enojado a la iglesia. Tenga mucho cuidado con llegar ahí con su cara de chupalimón, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con, ay, es que así soy yo, pues que se le quite, ¿verdad? Porque usted no sabe que a lo mejor ese niño, esa niña, ese joven, ese matrimonio joven que está llegando, Dios puede agarrar su corazón, Dios puede agarrar su vida y un día puede estar en el extranjero predicando la palabra de Dios. A lo mejor sus nietos, a lo mejor sus hijos, nunca menosprecie a sus hijos, a sus nietos. Hombre, ¿qué va a hacer Dios con este chamaco? ¿Qué va a hacer Dios con este hombre? Oh, usted se sorprendería lo que Dios puede hacer con una vida. Se sorprendería. Así que tenemos que considerar, hermano, nosotros nuestra manera de proceder, nuestra manera de actuar, de andar, porque esto tiene mucho, mucho que ver con el crecimiento de nuestra iglesia. Gente indiferente con los nuevos, gente indiferente con la palabra de Dios, gente indiferente con los cultos. Hermano, es gente que desanima, es gente que desalienta. Una persona que llegó a la iglesia enojado, estresado, y Dios le bendiga, hermano, ¿y qué tiene de buenos estos días y de bendición? Oh, pues, ¿quién va a querer hablarle? Ahí llega el maestro, llega el predicador, ¿verdad? A dar la enseñanza, y lejos de animar, inspirar y ser de bendición, pues aleja a todo el mundo. Tengo mucho cuidado yo se los comenté, tengo mucho cuidado de cómo llego a la iglesia. Si tuve un mal ratito antes, trato de, ok, respira, este asunto lo voy a arreglar después,
Ok, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que suceden antes de llegar a la iglesia. Que se poncha el carro, que se descargó la batería, hay un accidente, ¿no? Y eso de alguna forma pues nos pone tensos para poder llegar y hacer el trabajo como yo lo necesito. A veces los hijos hacen algo que no debían de haber hecho y ya nos molestamos, o a veces los jóvenes se sienten mal porque papá los regañó injustamente, X cosa. Hay muchas cosas que el diablo puede utilizar para que nosotros lleguemos a la iglesia y no disfrutemos estar en la iglesia. Pero nosotros que somos siervos, y mire, quienes están aquí son personas, son cristianos que están aquí porque usted tiene una participación dentro del liderazgo. Así que deje todo lo que está afectando para que pueda tener un impacto para la gente que está ahí. Como siervos de Dios debemos de reconocer quiénes somos. Recuerde usted que todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas. Las fortalezas esas son buenas para ayudarnos a seguir avanzando, pero las debilidades llegan a ser para nosotros tropiezos. Pero mire, es bueno saber cuáles son mis debilidades para poder reforzarlas. El apóstol Pablo nos muestra en su palabra que el Señor le había enviado un emisario de Satanás para que lo abofeteara, ¿verdad? Para que no se enalteciese, para que él no dijera, mira qué tremendo cristiano soy yo, mira qué tremendo predicador, cuántas iglesias yo no he levantado, todo lo que yo he pasado, mira quién soy, irreprensible en cuanto... No, el Señor le dio ese aguijón para que cuando él se quisiera enaltecer, se diera cuenta que era humano, se diera cuenta que era carne. Y dice él en su experiencia, y dice, le pedí al Señor 3 veces que lo quitara de mí, pero me dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Si hay algo, hermano, que usted y yo podemos utilizar en nuestra vida, es que esas debilidades pueden llegar a ser fortalezas en el Señor. Porque esa debilidad que yo tengo, que me va a hacer caer y hacer que quizás el ministerio vaya hacia abajo, cuando yo entrego y me doy al Señor, esa debilidad en el Señor viene a ser una fortaleza. Porque no soy yo actuando, es Dios actuando en mí. Jamás usted se enaltezca cuando venga un niño, un hermano, una persona le diga, qué tremendo, qué esto, qué aquello. Yo creo que muchas de las veces en nuestra carnalidad, sí, cierto, ¿verdad? Pero hermano, siempre manténgase humilde. Gracias a Dios, dele gracias a Dios. Si no fuera por el Señor, no pudiera hacer esto. A veces los jóvenes de la iglesia llegan y, pastor, gracias por esto, gracias por... Mi hijo, gracias a Dios. Si no fuera por Dios, yo no pudiera hacer esto. Si no fuera por Dios, yo no pudiera ayudar en esto. Si no fuera Dios en mí, yo no pudiera tener parte en lo que estoy haciendo. No soy yo, hermano, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Entendamos cuáles son mis debilidades. ¿Con qué cosas estoy batallando? ¿Qué cosas se me dificultan para hacer? ¿Qué áreas de mi vida son para mí difíciles de cambiar? ¿Qué pecados o prácticas son para mí una tentación? ¿Qué cosas buenas son para mí difícil de realizar? Mis debilidades, hermano, deben de estar puestas ahí en lo presente para que yo pueda estar observando y pueda estar trabajando en esas debilidades, diciendo, Señor, tú sabes que yo no puedo con esto, me es difícil, necesito tu ayuda. Señor, yo batallo con esto. ¿Cuánta gente aquí se le dificulta levantarse temprano el domingo? Todos los días te levantas bien temprano para ir al trabajar porque es una responsabilidad. Pero cuando se trata de la iglesia, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, ay, ay! Yo le digo a los hermanos, tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para llegar al trabajo temprano, trabajar todo el día, llegar a tu casa. Pero para venir a la iglesia, que son a las 10 de la mañana, llegas tarde, te levantas tarde. Pastor, es que es día de descanso.
Hermano, es verdad, día de descanso del trabajo, pero es día del Señor. Eso es más importante. Es más importante. Es cuando yo me debería levantar quizás a la misma hora, un poquito más tarde de lo habitual, y prepararme, alistarme, llegar a la iglesia temprano, todo calmado, todo bien, llego a la iglesia a ver qué ayudo. Hermano, debería de estar. Una debilidad para muchos es levantarse temprano. ¿A usted le ha batallado? ¿O usted es de los que bien se levantan bien tempranito, están en la iglesia? Ahora, si usted tiene esa fortaleza, gloria a Dios, pero hay mucha gente que tiene esa debilidad. Hay mucha gente que tiene la debilidad, por ejemplo, de que se llega un familiar y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia el domingo a tu casa para que ahí me esperes. Y sabe, ay, ¿cómo? No le puedo decir que no. Usted pudiera decirle, mira, puedes visitarme todos los días que tú quieras, menos el domingo. Ahora, si me visitas el domingo, me acompañas a la iglesia. Pero ¿cómo le voy a decir eso a mi compadre? ¿Cómo le voy a decir eso a mi mamá, a mi papá? Bueno, ellos saben que usted es cristiano. Pues, ¿sí me está entendiendo? Somos siervos de Dios y deberíamos de comportarnos como un siervo de Dios. No hay nada más importante para un siervo que lo que su amo le está pidiendo. ¿Sabe qué pide nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios? Que seamos fieles. Que seamos fieles. Si vemos nuestras debilidades, podremos ver, hermano, la incapacidad de nosotros y pedirle a Dios que nos ayude para poder llevar esas debilidades a una fortaleza, pero no mía, sino una fortaleza que Dios me ha dado porque me he sometido a Él. También podemos ver que tenemos fortalezas. Las fortalezas son cosas, hermano, de las cuales a mí no me mueven, aunque venga lo que venga. En mi vida espiritual, ¿en qué cosas creo que yo soy fuerte? Quizás usted siempre ora, siempre lee la Biblia, usted siempre está en la iglesia, a usted no lo van a mover, no lo van a destantear, usted es fiel y usted es su fortaleza. Gloria a Dios por eso. ¿Qué cosas hago yo muy bien? Eso es una fortaleza. ¿Qué convicciones tengo que me hacen fuerte? ¿Qué convicciones tengo bien arraigadas que jamás me van a hacer desistir? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Usted es fuerte en su ánimo? ¿Es fuerte en su temperamento? En el sentido de que, hermano, usted ahí está y no lo mueven, no lo hacen claudicar entre dos pensamientos. Usted está ahí y usted dice, a mí no me van a desanimar. Yo sigo adelante. Esta es una fortaleza que yo tengo. Siempre estoy animado. Siempre estoy animado. Hermano, este asunto del ministerio es un privilegio para nosotros. No debería ser una carga para nosotros los siervos de Dios. Debería ser un privilegio servir a Dios. Escuche, no crea usted que usted le hace un bien, un favor a la iglesia. Pastor, y diga que vine. Ese tipo de gente no es apta para el ministerio. ¿Sabe qué gente es apta para el ministerio? Aquella gente que dice, Señor, gracias por darme este privilegio del servicio. Aunque sea barrer, gracias, Señor. Mira, qué privilegiado soy yo de dar una clase. Hay gente más preparada, hay gente más capacitada, hay gente con más ánimo, con mejor salud que yo, Señor. Pero gracias, es un privilegio. Gracias, Señor, por darme el privilegio de estar en la puerta recibiendo a los hermanos, ¿verdad? Un ujier. Yo no sé si aquí todavía hay ujieres, pero gracias, Señor. ¿Sabe qué hace un ujier? Recibe a la gente, la sienta, con una buena sonrisa, con un buen espíritu, un buen ánimo. Hermano, Dios le bendiga, pásele, siéntese. Ahí le da una hojita, le da la lección de la semana. Él simplemente está para lo que se necesita. El ujier ahí está, pasa algo en el culto, rápido, ellos son los que tienen que arreglar el asunto. Faltan sillas, él rápido va, está atento a todas las necesidades. Privilegio. Qué privilegio tan más grande el servir a Dios. No es como, pastor,
Ya no voy a venir a la iglesia a ver qué haces sin mí. Te vamos a suplir. Es todo lo que vamos a hacer. Me voy a ir de la iglesia a ver si la iglesia desaparece. Hermano, la iglesia es de Dios, va a seguir adelante. Yo le digo a los hermanos de mi iglesia, mire hermano, aunque yo me vaya de aquí, Dios pondrá otro hombre y seguirá la iglesia adelante. Yo no soy indispensable en la iglesia. Aunque yo soy el pastor, aunque yo sigo adelante en lo que Dios quiere que yo haga, pero hermano, si la voluntad de Dios quitarme, me va a quitar. Aunque yo sea la persona más capaz, aunque yo me crea la persona más capaz, hermano, Dios puede levantar predicadores aún de las piedras. Cuando el Señor estaba en la entrada triunfal, le dijeron los fariseos, ahí los religiosos, hey, calla a tu gente. Y él dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar. Hermano, si Dios utilizó animales para enseñar, hermano, no somos indispensables. Hay gente que cree que ellos sostienen la iglesia con su dinero. Hermano, nunca vas a dar más que Dios. Conocí unos hermanos que se creían dueños de la iglesia que porque ellos daban más diezmos. Nunca estás dando más si estás dando diezmos. Sí, el hermano era profesionista y ganaba mucho dinero, pero él se creía dueño de la iglesia porque su diezmo era más que los demás. Hermano, era el mismo, porque otros que aunque tenían poco daban lo mismo que él daba lo que Dios le pedía. Oh, pero en su humana carnalidad, él pensaba, todo lo que está aquí, lo que sabe, es por mi dinero. Un día llegué a pensar, ojalá Dios te quite todo el dinero. Porque hay gente que se cree dueña de lo que a Dios le pertenece. Tenga mucho cuidado. Si tú tienes mucho, pues tú vas a dar mucho porque tienes mucho. Tienes poco, vas a dar poco porque tienes poco. Es que es así el asunto. Por eso Dios dio porcentajes, para que nadie sienta que da más de lo que dé. 10% de lo que tiene. Si el 10% de lo que tú debes darle a Dios crees que es mucho, dale gracias a Dios que te pidió el 10. Y el 90%. ¿Está aquí conmigo? Ah, pastor, pero es que yo gano mucho dinero. Pues dale gracias a Dios y bendícele. Bendice la iglesia dando lo que te corresponde. Aún en eso, hermano. Aún en eso tenemos una actitud a veces arrogante. ¿Qué sería la iglesia si yo me voy? Pues mira, ¿qué va a hacer la iglesia? Pues sí se va a doler porque pues es un miembro que se va, pero seguir adelante. Alguien va a tomar tu lugar. Alguien va a tomar tu lugar. Hermano, entendamos esto. Somos siervos. Somos siervos. Mi actitud, mi manera de ser, mi manera de pensar tiene que ser en base a la Biblia, en base a cómo Dios piensa. Una vez que conocemos muy bien quién soy, mis debilidades y mis fortalezas, puedo procurar crecer de una manera transparente delante de Dios. Ya no me ando ocultando, ya no ando diciendo, oh hermano, mira, fíjate, yo soy... No, hermano, nos conocemos, sabemos quiénes somos. Yo la verdad, hermano, a veces digo, no hay nada mejor que ser transparente. 1 Pedro 1:5 dice la Biblia, habiendo vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Hermano, hay gente que se cree más de lo que es. Y no, sea transparente. Simplemente reconozca quién es usted. Reconozca quién es usted. Ay, perdón. Uno que le dije, 1 Pedro 5:5, ¿verdad? Hermanos, entendamos quiénes somos. Dice la Biblia, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermanos, a los humildes. Cuando alguien se cree algo, Dios lo resiste, Dios pone un límite para que él llegue hacia él. Entendamos, hermano, una transparencia, una humildad trae bendición. ¿En qué momento demuestro mi verdadera personalidad? Porque hay gente que puede mentir, hay gente que puede
aparentar algo que no es, ¿verdad? ¿Cuánta gente hemos visto así? Gente que llega a la iglesia y con buen porte, hablando elocuentemente, hablando bien espiritual, pero nomás se va de la iglesia y nombra, se desconoce a esa persona. Se desconoce. Déjame decirle en qué momentos una persona muestra quién es en realidad. Primeramente, en la soledad. Cuando usted está solo, usted demuestra quién es. Es fácil fingir, hermano, cuando hay mucha gente, pero en la soledad, ahí somos lo que somos. Amén. Juan 12:6. Ahí somos lo que somos, hermano. Ahí somos lo que somos. Juan, capítulo 12, versículo 6. Vamos rapidito ahí, hermanos. Dice la Biblia de esta forma. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjame comentar un poquito lo que estaba hablando ahí. Llegó una mujer, ¿verdad? Con un perfume, de un perfume puro, y unge al Señor, se lo derrama al Señor. Pero ahí estaba Judas. Le dice, oh, ¿para qué tanto desperdicio? Esto se hubiera vendido a los pobres y se hubiera sido de bendición para ellos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que no era que él era muy bondadoso, muy misericordioso, una persona bastante generosa, sino que él quería tomar de ahí porque era ladrón. Así que Judas era una persona que estaba aparentando ser algo que no era. Mire, Judas tuvo la misma escuela que los demás discípulos, tuvo la misma enseñanza, le dio la oportunidad de estar cerca de él, le dio la oportunidad de tomar una decisión personal, pero él decidió seguir siendo inconverso. Aun cuando él entregó al Señor Jesucristo, se le dio la oportunidad de que él pudiera arrepentirse, pero lejos de arrepentirse, él fue y en su conciencia él se sintió culpable y prefirió quitarse la vida que arrepentirse. Pero en la soledad, allá donde no hay nadie, allá somos lo que somos. Yo le pregunto, ¿qué hace usted en la soledad? ¿Qué ve en la soledad? ¿Qué practica en la soledad? Allá donde nadie lo ve, allá en su cuarto, allá en su casa, allá donde no hay nadie, donde solamente está usted, ¿qué hace? ¿Qué practica? ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Qué ve? Porque ahí demostramos nuestra verdadera personalidad. Ahí demostramos verdaderamente quién soy yo. ¿En qué momento puedo saber demostrar mi verdadera personalidad? Ante una irritación. Números capítulo 20, vemos ahí nosotros en el Antiguo Testamento cómo Moisés, hermanos, estaba luchando con el pueblo de Israel, gente rebelde y contumaz, gente que no entendía, siempre se quejaba y pues estaban ahí, hermanos, con una necesidad. Pero el pueblo, hermano, era tan quejoso, tan querelloso, que la verdad, hermano, me imagino al pobre Moisés lidiando con puros adolescentes en el desierto. Versículo 8, 28 dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacaron aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunió a Moisés y Aarón, a la congregación delante de la peña y le dijo, oí ahora rebelde. Mire, ya estaba enojado, ¿está conmigo? Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero mire, para que el hombre más manso sobre la tierra
lo haga irritar un pueblo. El pueblo era tremendo. Así como usted comprenderá, ¿verdad? Era tremendo. Este hombre se enojó. Oíd ahora rebeldes, ¿verdad? Estaban ahí enojados. ¿Os hemos de salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. 2 veces salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus veces. Escuche, Dios le había dicho a Aarón que tocara, ¿verdad? La peña, no que la golpeara. Habla a la peña, no la golpes. Él estaba enojado y la golpeó. Muchas de las veces sacamos lo que somos cuando hay dificultades. Cuando alguien le está diciendo de cosas, cuando alguien le está a usted insultando. Hermano, yo sé que hay gente que nos llena, ¿verdad? El saquito de piedritas. Pero dice la escritura, sed mansos. Pero Moisés ya lo tenían hasta aquí. Quejosos de agua, quejosos que porque querían de comer, que querían carne, que el Señor los sacó para matarlos. Que no vamos a entrar a la tierra prometida, que porque el Señor, mira, nos mandó gigantes, nos mandó esto, mandó aquello, siempre quejándose. Así que llegó el momento donde Moisés, hermano, ya dijo esto, ya es por demás, y golpeó la peña, y mire, y por causa de no obedecer, en vez de hablar, golpear, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. Wow, qué tremendo. Muchas de las veces, hermano, nuestras acciones nos privan de bendiciones en nuestro vida. Escuche lo que le voy a decir. Muchas de las veces nuestra manera de actuar, de ser y de proceder en la iglesia nos privan de tener una generación que sirva al Señor con todo su amor y su vida. Desechamos quién sabe cuántas veces a niños, los marginamos, ahora los mandamos allá, chamaco rebelde, burro y rebelde, y sabe qué, y tú no sabes que Dios iba a hacer unas tremendas cosas con ese niño. Hay maestros, hermano, escuela dominical, hay predicadores, hay pastores, hermano, que la verdad es que en vez de edificar, hermano, maltratan a la gente. ¿Sí me está entendiendo? Y lo que estamos haciendo simplemente es privarnos de lo que Dios tenía en el futuro. Es por eso bien interesante y es por eso bastante, hermano, importante que usted y yo estemos echando un vistazo. ¿Quién soy yo? No a mis títulos. Yo tengo una cédula profesional para trabajar. Yo tengo, hermano, un oficio de familia. Sé muchos oficios, pero tengo un oficio de familia, sé hacer muchas cosas, sé trabajar muchas cosas. Hermano, prácticamente, si uno dejara el ministerio, yo sé que muchos de nosotros pudiéramos hacer muchas cosas. Yo sé que si su pastor, él no fuera pastor, él pudiera hacer mucho dinero allá en el país de México, porque allá, hermano, hay muchas oportunidades. Es fácil. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser siervos. A lo mejor usted aquí que diga, pastor, pero es que este país es bien difícil. Hermano, todos los países son difíciles. Todos son difíciles. Pero lo que usted tiene que entender es que hay un Dios en los cielos que es un Dios de lo imposible. Pastor, yo no puedo cambiar. Sométete al Señor, Él te va a cambiar. Pastor, que esta debilidad no me dejan. Entrégaseles al Señor, Él te puede hacer fuerte. Ama a esos niños, ama a ese grupo de jóvenes, ama a esa iglesia, hermano, porque ciertamente, hermano, esa es nuestra responsabilidad. Ame. Que su vida hable más que las palabras, ¿verdad? Hable más que las palabras, porque uno puede decir yo soy esto, yo soy aquello, y mis sueños son estos, y ¿sabe qué, hermano? ¿Eso qué importa? Lo que importa es lo que hacemos. Porque mucha gente puede decir, pastor, de aquí en adelante voy a ser fiel.
Ok, bueno, ya lo dijiste, ahora hazlo. De aquí en adelante lo voy a echar. ¿Sabe cuándo somos nosotros se revela mi verdadera personalidad en la tentación? En la tentación se ve hacia dónde me inclino. En la tentación. Ante las adversidades y pruebas. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una prueba a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen bien difíciles? Mire, hermano, le doy un testimonio breve. Cuando estaba en el instituto, eh, eh, mi papá en su negocio, hermano, desde que yo tengo uso de razón hasta ahorita, su negocio está lleno, siempre está diciendo a las personas, ¿sabes qué? No me lo traigas ahorita, tráeme el carro en 2 semanas, o tráeme en una semana, ¿sabes qué? Estoy lleno, no cabe más carros. Siempre es así. Pero fíjese, cuando yo estaba en el instituto, 6 meses, 6 meses, hermano, una crisis, pero tremenda. Hermano, yo estaba convencido de que no era una crisis a nivel nacional o la ciudad, porque otros talleres estaban llenos. Mi papá tiene clientes como no tiene usted una idea. Clientes de la ciudad local, tiene clientes de Estados Unidos que traen sus carros a arreglárselos a él. La verdad es que siempre está lleno. Pero llegamos al punto de crisis, hermano, donde decía mi papá a mi mamá, ahorita tú no vas a desayunar, vas a comer. A veces había comida para todos, en porciones pequeñas, pero decía, tú no vas a comer tortillas. O a veces nos contábamos, 2 tortillas para ti, una para ti. Hermano, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Mi papá siempre ha tenido dinero. Mi papá en los tiempos antiguos ganaba $10,000 a la semana. ¿Sabe usted qué es eso? Y estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás. Yo decía, quiero esto, y se me da. Hermanos, pero al llegar al punto donde a veces teníamos que pedirles fiado de las tortillas, ahí a unas casas estaba una tortillería y mi papá le hacía trabajos a esas personas. Y qué triste era de que cuando ocupábamos, pues ahora sí que hubiera trabajo, estas personas no tenían chamba, ¿verdad? No tenían trabajo. 6 meses. Pero yo nunca dejé de ir al instituto y nunca dejé de pagar la colegiatura. No sé ni cómo lo hice. Yo le decía a mi mamá y mi papá, ¿sabe que yo no voy a ir al instituto esta semana? Yo no, ese dinero que yo voy a gastar allá es mejor para ti, papá. Mira, vamos a comprar tortillas, vamos a comprar un mandadito. Me dijo, tú vas a ir y no vas a dejar. ¿Sabe que yo iba? Cada vez que yo echaba gasolina al carro, me iba llorando, hermano. Todo el camino eran 40 minutos. Llorando. Señor, ¿qué está pasando? Señor, nunca hemos tenido esto. Nunca hemos tenido estas circunstancias, Señor. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy mal? Muchas de las veces, hermanos, yo ayunaba para que mis hermanos pudieran tener comida, que pudieran comer más tortillas, que pudieran comer una porción más. Y a veces miraba a mi mamá que ella no comía. Y yo, ¿sabes qué, hermano? Estoy ayunando. No, y mi mamá dice, déjate de eso, come. Pues, a veces ayunaba 2, 3 días a la semana, 4 días a la semana. Porque Dios no estaba probando. Llegó un momento donde yo no tenía para la gasolina, mi papá no tenía nada de trabajo, mi papá estaba bien triste, estaba solo el negocio. Y yo le dije me dijo mi mamá, hey, ¿por qué no te estás alistando para ir al instituto? Le dije, no voy a ir, es que no tengo gasolina. Y le digo, mi papá, pues apúrate. Y mi mamá va a su cuarto y me agarra la mano y me dice, ten, échale gasolina, es todo lo que tenemos, vete. No, yo no me voy a ir, vete. Te ordeno que vayas. Yeah. Yo nunca fui desobediente a mis padres. Cuando mi mamá dijo, te ordeno que vayas, pues dije, bueno, está bien. Cuando yo iba en el camino, iba, como les comento, yo iba llorando y eché gasolina y decía, no puedo más ya. Yo recuerdo que iba,
regresé, ese día no me quedé en el instituto, yo estaba de tiempo completo en el instituto ese día, no sé por qué yo regresé a mi casa y recuerdo que al día siguiente temprano llegó mi abuelo de Sinaloa, que venía a comprar un carro a Tijuana. Y en cuanto llegó, nos saludó a todos y no, pues bien contentos. Pero nosotros estábamos pensando, venía mi abuelo y venía un tío y como 2 o 3 personas y nosotros, ¿qué vamos a dar de comer si no tenemos nada? ¿Qué vamos a dar de comer? Y nosotros nomás nos soltamos viéndonos todos. Y recuerdo que llegó mi abuelo y saludó a mi mamá, le dijo, papi, dice, mira, venimos acá una semana, máximo 2, venimos a comprar un carro y mi papá le dice Nacho, Ignacio, dice, y Nacho dice que nos va a dar hospedaje aquí, nos vamos a quedar ahí. Luego mi mamá hizo los ojotes bien grandes y me volteó a ver a mi papá como diciendo, vas a ver, ¿verdad? Y me acuerdo que sacó la cartera mi abuelo y dijo, ten, para la comida. Ve, dice, no, dice mi mamá, no, aquí no se preocupa, aquí nosotros vamos a atenderles. Y dijo, agárralos porque yo quiero que... No, pues ahí se surtió la despensa durante una semana, 15 días. Escuche lo que voy a decir. Mi mamá no escatimó. Ella no era cristiana. Mi papá no era cristiano. No escatimaron el dar lo único que tenían para que su hijo siguiera sirviendo. Al día siguiente Dios contestó una de mis oraciones, Señor. Pero Dios les dio a ellos una lección de que Dios no se queda con ellos. Cuando un siervo le da a Dios lo que Dios le pide, Dios nunca se queda. Siempre, hermanos, Dios no se queda. Ese dinerito que inviertes en los niños, ese dinerito que inviertes en los jóvenes, ese dinerito que inviertes en tu clase, en la gasolina, ir por los, ¿cómo se llama? Por los invitados, ese dinero que tú aportas a la iglesia, hermano, no es dinero perdido, es una inversión que hacemos en la iglesia. No detenga su mano, hermano, para la obra de Dios. No la detenga, comprométase. Yo doy en mi persona, hermano. Nosotros tenemos en nuestra iglesia pues ofrendas y diezmos. Cada vez que pasa la charola, pues damos mi diezmo, mi ofrenda misionera. Tenemos promesas de fe para construcción. Tenemos una promesa del arte que es cada mes. Ahí estamos dando. Tenemos, hermano, muchas y diversas promesas que tenemos en la iglesia. ¿Usted cree que yo me estoy quejando de ello? Es para Dios, es para Dios. Enseñamos a nuestros hijos cada vez que hay ofrendas a que ellos den, para que ellos vayan aprendiendo. Damos tiempo, damos nuestra vida, damos nuestro dinero, damos de todo, porque Él es digno. Si Él dio su vida por mí, ¿por qué yo voy a retener lo que yo tengo para honrarle a Él? Si nosotros no pensamos así, ¿usted cree que la siguiente generación somos deudores a Dios? Usted y yo nos debemos a Él, no lo vamos a pagar. Mire, aunque usted tenga todo el dinero del mundo y tenga todo el tiempo del mundo y tenga miles de vidas, no podría pagar el precio de la salud. Así que vea usted el servir a Dios como un privilegio, como una oportunidad para honrar a Dios con lo que tenemos. Hermanos, de veras que si tuviéramos ese pensamiento, tuviéramos esa manera de pensar, pudiéramos hacer más de lo que estamos haciendo. Rapidito digo estos puntos. Los rasgos personales de un siervo espiritual. Es constante en lo que hace. Tienes un ministerio, ahí estás, sigues sirviendo en la iglesia, te pones a hacer algo, tiene fe, siempre está confiando en que Dios proveerá lo que él necesita. Confía en la gente que está a su lado, ¿verdad? Esa gente que está a un lado que le ayuda, confía en ella, no la menosprecia, no dice no sabe, al contrario, confía en lo que se le está encargando, enseñando, y si la riega, ¿verdad? Si se equivoca, le entrena, le capacita para que a la otra lo haga mejor. Sabe que en cualquier momento se puede quedar solo y aún así sigue adelante. Nosotros como pastores muchas de las veces, aunque estamos rodeados de mucha gente, nos sentimos solos. Porque nadie va a pensar como pastor, sino otro pastor. Mucha gente quiere entender al pastor
pero nunca entenderás al pastor hasta que seas un pastor. Amén. Podemos comprender áreas del ministerio, pero solamente un siervo puede entender a otro siervo porque están en la misma. Una familia pastoral entiende a otra familia pastoral. ¿Amén? Ahora la iglesia ve las necesidades, ve cómo está la familia y pues están atentos. Doy gracias a Dios que mi iglesia, hermano, han aprendido a estar atentos a las necesidades del pastor. Eso lo han aprendido. No llegó de la noche a la mañana. Yo no ando predicando en mi iglesia y cuida con tu pastor. No, lo han aprendido a través. Otros pastores que llegan, sí, ¿verdad? Le dan con todos los hermanos. Pero usted tiene su pastor, cuídelo. Usted sabe si tiene seguros. Usted ya se percató si ya necesita vacaciones, por ejemplo. Si su carro anda batallando con su carro. Usted ya se dio cuenta si su familia ocupa un tiempo de descanso. Porque a veces piensan que los pastores son inmortales, ¿verdad? Hermano, yo no agarraba vacaciones. Yo decía, un siervo no tiene que tener vacaciones, ¿verdad? Y yo así pensaba en un momento, pero, pero a veces la iglesia nos enseña. Yo salgo por lo menos una vez al año, vacaciones, aunque la iglesia me sugería 2 veces al año salir de vacaciones. Y yo, no, hermano, suficiente con una. No, pastor, que usted mínimo 2. Y a veces sí me agarro 2, 3 días y me voy, pero la iglesia ha sido muy, muy buena conmigo. No lo merezco. Yo no lo merezco. Yo creo que me siento inmerecedor, pero me ha cuidado, gracias. En enfermedades, en necesidades, a veces me ven batallar y rápido, pastor, vimos esto. Y a veces, hermano, hay veces que ni siquiera amerita, pero ellos, no, pastor, fíjese que, no, gracias, gracias. Hermano, cuiden a su pastor. Aquí me imagino que hay 2 congregaciones representadas. Cuiden a su pastor. Cuídenlo, 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 sosténganlo, sosténganlo. ¿Sabía usted que un pastor de ovejas vive de las ovejas? Ah, caray, ¿cómo está, pastor? Sí, pues de la leche que tenían los pastores hacían quesos y los vendían. Vendían la leche. Cuando la oveja ya tenía lana, la rapaban, le quitaban y es todo ese tipo, esa lana la vendían o se hacían sus prendas y todo, pero de este hermano de ahí un pastor debe de ser sustentado por su propia iglesia. Hermanos líderes en la iglesia, hermanos que ya tienen tiempo, deben empezar a pensar de una manera de esto. Cuiden a su pastor, cuiden al líder, cuídenlo, cuídenlo. Empiecen a ver, junten a los hermanos, a ver, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Tienen una vida de entonces no estamos diciendo que va a estar rapando cada rato, tienes tiempo y tienes un momento y cada una de ellas sabe que es por su bien el que existe ese exceso que trae de lana. ¿Verdad que sí? No estamos convencidos, pero es algo bíblico. Es algo bíblico, algo muy bíblico. El cuidar del siervo es algo bíblico, hermano. Así que cuide de su pastor, cuide de él. Chéquele cuando cumple años, cuando cumplen su esposa, sus hijos. Por ahí usted, hermano, cheque si ya salió de vacaciones o dele 2, 3 días. Pastor, mira, ahí le va una ofrenda. Váyase por allá a comer con su familia. Lo hemos visto trabajar mucho. ¿Sabe qué significa eso? Que eso es un rasgo personal de un siervo maduro. Cuando un cristiano ha llegado a una madurez,
alcanza a ver todas esas áreas de las cuales no veía antes. Cuando la iglesia llega a un estado de madurez, empieza a ver áreas de las cuales no veía. Por ejemplo, un siervo maduro empieza a ver que el pastor y 2, 3 hermanos siempre son los que se llevan la carrilla toda la semana. ¿Sabe qué hizo uno maduro? Pues yo voy a ayudar. A ver qué me pueden echar para acá. A ver qué esto. Pastor, yo veo que usted nomás anda en la ruta de aquí para allá. Ahora yo, pastor, voy a hacer la ruta. Hermano, qué tremenda bendición. Nomás está diciendo, ay, pobrecito el pastor. Ni descansa el pastor. Pues dale descanso. Es que no sé manejar, pues que te enseñen a manejar. Nadie nació caminando, ¿no? Tuvimos que aprender. Yo llegué a manejar camiones en la iglesia, manejaba carro, manejaba Benz, manejaba camiones. Si hubiera tenido un avión en la iglesia, la manejo el avión, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Yo miraba muchas veces bien cansado a mi pastor y yo le decía, pastor, ¿quiere que lo cubra en la predicación? ¿Sabes qué, hermano? Sí, cúbreme. Con mucho gusto. Yo fui asistente de mi pastor por 8 años. ¿Sabe cuál era mi trabajo? Resolver toda clase de problemas antes de que llegaran. Así que cuando yo entré al pastorado, hermano, yo ya venía trabajado. Lo que yo menos quería era que mi pastor tuviera que estar en oficina día y noche, día y noche, día y noche, porque la gente era bien latosa. A veces querían ir al pastor a una junta que porque pues se estaba gastando mucho de gasolina. Oh, pues ya vente tu carro. Había gente, hermanos, de 20 años en la iglesia y que fueran todavía por ellos. Y el asunto es que tenían carro. Se enojaron con el pastor cuando el pastor quitó la ruta, una ruta que gastábamos un dineral para ir por puros hermanos que ya tenían carro, pero eran flojos y pues eran hermanos que estaban chupando ahí las finanzas de la iglesia, parecían sandijuelas. O dejaron de venir como 30 hermanos que porque ya no van por mí. Yo le dije, hermano, ¿tienes carro? Sí. Dios te provee. A veces querían venir que porque no les gustó las cortinas que pusieron. Ay, hermano, ¿quieres hablar con el pastor con las cortinas? Hermano, pues tráete unas, cómprate unas y las cambiamos. No es que cuentan mucho. Ahí estábamos yo, el pastor y otros hermanos pintando la iglesia. Era una iglesia bien grande, pintándola ahí. Y pasando días y desvelos para que estuviera lista para el fin de semana. Llegaban los hermanos al domingo. Qué feo color. Ajá. Ya lo vio con algunos. ¿Por qué no lo pintaron de tal color? Ok, bueno, pues tráete la pintura y lo pintamos. No, pues fíjate que no está tan feo. De veras, hermanos, con ese tipo de cosas se encuentra uno. Un siervo, hermano, un siervo maduro trata de evitar que el pastor no lidie con cosas infantiles. ¿Amén? Así que mi trabajo como siervo, yo era asistente de mi pastor, yo trataba de que lo menos. Ya cuando ese asunto se salía de mis manos, pastor, ¿sabe qué? Yo traté de arreglar ahí, pero no, ahí le va, ¿verdad? El pastor, ese era mi trabajo. ¿Cómo hace falta en la iglesia hombres, varones, que estén a un lado del pastor como pilar? Siervo. Siervo. Que si el pastor dice, ve para allá, vamos para allá. Que el pastor dice, oh hermano, te necesito aquí, entonces, ¿cómo no? Ahí voy para allá. Hermano, fíjate que necesitamos que me cubras aquí, que esto, sé que es muy precipitado, pero claro que sí, pastor, no se preocupe, ahí, cuente conmigo. A una hermana, ¿sabes qué? Mira, necesito que me ayudes con... Claro que sí, pastor, cuente conmigo. Pero hay gente que dice, ¿y por qué no le dice a fulano? ¿Y por qué no le dice a sultano? No, pastor, no puedo muy cansado. No, hermano, mantenga una, ¿cómo le puedo decir? Una actitud así. Créanme, será bendición. Yo no me quejo. A veces mi pastor me hablaba en la madrugada, hermano, necesito que me acompañe. Vámonos. Yo
estaba listo, listo. No importaba que, ese pastor, ¿qué quiere? ¿Pastor enfadoso? No, ¿verdad? El pastor, algo está pasando. Pastor, ¿qué pasó? Paso en 5 minutos porque ahí estoy listo. Me levantaba como de rayo y planchaba o así como andaba. Y pipit, ¿verdad? Y vámonos. ¿Qué pasó, pastor? Hay un problema, vamos a cantar. Cuando yo me fui de mi iglesia para pastorear, mi pastor sufrió. No me lo decía a mí, pero cada vez que predicaba en otra parte, se llevaron a mi asistente, se llevaron. Y yo le dije, a ver, pastor, ¿por qué no me dijo? luego ahí sí sufrió mucho porque yo y él ya teníamos muchos años trabajando, así que yo ya sabía cómo pensaba él ya sabía cómo pensaba yo, nos cubríamos la espalda el uno al otro, ya éramos así aunque él era muy serio y de muy pocas palabras, pero la verdad es que tenía tanta confianza en su servidor, que hermano, si él a veces viajaba y se iba a predicar a otras partes y yo me quedaba y él me decía, si hay un problema, arréglalo, dice, no, yo sé que tú vas a tomar buenas decisiones. Una ocasión hubo un problema ahí y él estaba en otro estado y el pastor, ¿sabe qué? Mire, pasó esto, encárgate, dice, pastor, pero lo que tú decidas eso va a ser. Qué tremenda confianza. ¿Cómo llegó el pastor a darme esa confianza? Porque he buscado siempre el servicio. No cualquier siervo, sino espiritual. Busque ser un siervo espiritual. Mira, hermano, yo sé que tomé un poquito más de tiempo que necesitaba, pero, hermano, no podía concluir sin decir esto. Sea un siervo, una sierva que esté al pie del cañón con él. Hermana, déjase las cosas al pastor y échele ganas, póngase a su servicio, al servicio del pastor varón, créame, su iglesia va a crecer más de lo que ya. Habrá un dulce espíritu. El pastor va a tener más problemas en el sentido de que va a tener que prepararlos al liderazgo más allá de lo que... ¿Y sabe qué? Hermano, si esto ya no les es suficiente, van a buscar un lugar mucho más grande. Pero una iglesia unida es una iglesia, hermano, que Dios bendice. Échenle ganas. Échenle ganas. Échenle ganas. Sean siervos, sean siervas de las cuales Dios pueda bendecir. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Te damos las gracias por esta sesión. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que por favor quede en nuestros corazones y sea para nosotros.